buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que estáis aquí en la Fundación y a los que estáis en streaming. Tenemos la segunda charla de los eventos Sicomoro de los viernes de este curso escolar y hoy la vamos a dedicar a un tema que es de fascinante actualidad, aunque incluso por algunos con los que he comentado aquí que están presentes, absolutamente desconocido, que es el mercado eléctrico. Es un tema que per se dices, pues que el mercado eléctrico, que poco sex appeal, pero sin embargo el que entendamos perfectamente cómo funciona es importante y no es fácil encontrar a alguien que nos lo explique bien. Creo que hemos tenido mucha suerte a contar con José Salmerón, que es un gran experto, lleva 20 y tantos años trabajando en el mercado eléctrico. Él es licenciado en Económicas y Empresariales y además es PDD por el IES. Y bueno, ha tenido diferentes responsabilidades en diferentes organizaciones en el mercado eléctrico. Ha sido director de mercado de energía de Intermoney y actualmente dirige Wind2Market. Y bueno, pues creo que nos va a hacer accesible no solo entender la factura, que yo que he visto ya la presentación tenemos hasta 3 diapositivas para entender la factura, que no es poco, sino que además vamos a entender lo que es el mercado, cómo se estructura, los participantes, etcétera, etcétera. Ya me ha dicho que él es de los que prefiere que si hay preguntas, pues las hagáis sobre la marcha. Y si no, pues también podéis esperar al final. Lo único, recordaros que para hacer las preguntas es importante que solicitéis el micrófono, porque si no, los que están en streaming no se enteran. Los que estamos aquí sí, pero los que están en streaming no. Así que dicho lo cual, José, muchísimas gracias por la generosidad de haber aceptado la invitación y la audiencia es tuya. Tengo aquí el micrófono. Sí. Gracias, Ángel Luis. Gracias a la Fundación Sicomoro por invitarme a compartir con todos ustedes lo poco que creo que sé de este mercado después de tantos años. Es un mercado que está constantemente cambiando. Yo, como ha dicho Ángel Luis, soy licenciado en Ciencias Económicas y llegué a un mundo que era todo ingeniero. Cuando me puse a él, venía del mercado financiero y me metí en el mercado de la electricidad y de la energía. Y para mí fue un shock bastante importante. No tenía nada que ver con mercados en libre competencia, no tenía nada que ver con la negociación que podía haber en un mercado financiero. Y bueno, yo creo que las cosas han ido evolucionando favorablemente y bueno, la conclusión la sacarán ustedes mismos, espero, después de esta charla. Como decía Ángel Luis, prefiero que la presentación sea un poco ágil y que se hable de cosas que les puedan interesar. Si en algún momento dado tienen alguna pregunta, algún tema que quieran tratar con relación a lo que estoy hablando, pues encantado de responderle de la manera que pueda. ¿Cómo está organizada la presentación? Una serie de conceptos como introducción, de términos ingenieriles básicos que se utilizan, cuáles son los agentes que hay en el mercado, en la parte física, la parte de generación, transporte, distribución, consumo, y luego la parte económica, que es donde yo estoy. Y luego, cómo se organizan los diferentes mercados, desde el corto plazo, el mercado del día siguiente, el mercado de tiempo real, los mercados de muy largo plazo y de largo plazo, y luego, bueno, pues metiéndonos un poco en cosas un poco más del día a día, la parte del coste final de la energía, qué componentes tiene la factura y cómo podemos leer la factura, qué significa lo que nos ponen ahí, ¿no? Y intentaré terminar, si nos da tiempo, en qué podemos esperar para los próximos años. Hablábamos antes de los nuevos acuerdos que ha habido en Europa de reforma del mercado eléctrico, o así nos vende la ministra, y vemos qué puede pasar de aquí a 2030, que en principio es donde los gobiernos están haciendo previsiones ahora mismo, ¿no? Bueno, por empezar con 4 definiciones rápidas, para saber de qué estamos hablando en esto de la electricidad. Al final, bueno, pues es el traslado de electrones con esta intensidad, que es la cantidad de cargas eléctricas que transportan los cables. La tensión es el trabajo que se utiliza para transportar esos electrones, esas cargas eléctricas de un lado a otro. La potencia, que viene a ser, bueno, básicamente matemáticamente es la multiplicación de la intensidad por la tensión, pero al final es
digamos, lo que produce el trabajo. La potencia es lo que produce el trabajo. De una manera instantánea se mide la potencia y de una manera horaria se mide la energía. Es decir, la potencia se mide en vatios, kilovatios, megavatios. La energía son esos vatios durante un periodo que se toma de manera normal una hora, ¿no? Un megavatio hora, un kilovatio hora, un vatio hora. Eso en términos de energía. Para luego además compararlo en otros sectores como en el gas natural, que también se mide la energía en megavatios hora, en kilovatios hora. Y por último, la frecuencia que no es más que el número de ciclos que hace la onda alterna en un segundo, ¿no? En Europa se utilizan los 50 hercios, los 50 ciclos por segundo para la onda. En otros sistemas tienen otras frecuencias. La frecuencia básicamente se utiliza para saber que la tensión es la que necesita el sistema y que los electrones van a poder viajar desde el punto de generación al punto de consumo. Bueno, cosas muy elementales de cómo funciona la electricidad. En un esquema gráfico, físicamente, tenemos, como ya he dicho, la generación de las diversas tecnologías, tecnologías convencionales que hemos visto de toda la vida, las centrales de carbón, las centrales nucleares, las grandes hidráulicas, los ciclos combinados desde el principio del siglo. Antes no había esa tecnología y luego pues toda la llegada de las renovables que hay, eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, bueno, una cantidad de tecnologías que no todas son rentables en este momento. Esta energía producida a través de las líneas de transporte de 400 a 200 kilovoltios se traslada de la generación a la distribución. Son las líneas de transporte que opera Red Eléctrica de España, es el operador, el dueño de la red y el operador del sistema. Ya decía, entre 200 y 400 kilovoltios de potencia. Con centros de transformación se baja esa tensión por debajo de los 200 kilovoltios y pasa a la red de distribución. Pasa de unas autopistas de gran capacidad a unas carreteras comarcales, que es donde va a distribuirse la electricidad a los consumidores. Los consumidores que a partir de 1 kilovatio se considera alta tensión el consumo y por debajo de 1 kilovatio baja tensión. En casa estamos, todo el mundo conocemos, 220 voltios de tensión. Estoy hablando de kilovatios y son kilovoltios, perdón. Son de 200 a 400 transporte, por debajo de 200 kilovoltios distribución y por encima de 1 kilovoltio alta tensión, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas, en mi opinión, en la liberalización del sector en nuestro país? Uno es que el operador del transporte y el operador y el dueño de la red es la misma empresa. El operador del transporte lo que tiene que hacer es responsabilizarse de la seguridad de la red, decir quién tiene que generar, cuándo tiene que generar, cómo lo tiene que hacer, con ese centro de control de generación que está puesto en el esquema. Y el dueño de la red de transporte, es decir, el que ha invertido en los cables, es el que, digamos, recibe una retribución por esa inversión. Este último, su fin último es invertir cuanto más mejor para obtener un margen sobre la inversión que está haciendo. El estar en una misma compañía, estás poniendo a alguien que tiene un incentivo para invertir cuanto más mejor, con alguien que tiene la obligación de velar por esa seguridad. Entonces, realmente es un esquema que no funciona. Es un esquema en el que el operador de la red tiene que estar separado del dueño de esos cables para que haya realmente una supervisión independiente y no del propio propietario de esa red. Lo mismo pasa con la red de distribución. Sí. Eso que es así en España con Red Eléctrica, ¿cómo es en el resto de países? Mira, los que mejor lo hicieron fueron los británicos, que en el mundo de la liberalización separaron todas las actividades. Eran empresas verticalmente integradas, como en España, y separaron absolutamente todas las actividades de las compañías verticalmente integradas. En España eso no pasó. Ahora lo veremos en las actividades de generación, comercialización y distribución, que también ha pasado.
pero la generalidad es que en Europa es como en España. O sea, han sido compañías públicas que se han ido, algunas de ellas privatizando, otras siguen siendo públicas. Tenemos el ejemplo de Francia, el ejemplo de Italia, en Austria también. Y que tienen las dos Y responsabilidades. que tienen las dos responsabilidades. Y esto, que es negativo, en mi opinión, en la parte de muy alta tensión, pasa lo mismo en la parte de distribución. En la parte de distribución, que son todas las utilities tradicionales que conocemos, pues es el mismo el operador de la red de distribución, es decir, el que es responsable de la seguridad de funcionamiento de esa red de distribución, con el que tiene que hacer la inversión, cuyo único objetivo es invertir cuanto más mejor, que le aprueben esas inversiones para luego obtener una rentabilidad. Eso al final acaba casando mal y tenemos problemas de sobreinversiones muchas veces en redes donde no se necesitan y subinversiones en donde quizá fuera necesario, ¿no? Esta es la parte física, esta es cómo llega el electrón desde que se genera hasta que llega a nuestra luz, le damos el interruptor y podemos encenderla y apagarla. En la parte económica, cómo se intercambian los flujos desde el generador hasta el consumidor. Bueno, existe un mercado donde todos los días se negocia la electricidad para el día siguiente, ¿vale? Veremos que el mercado tiene varias partes, pero voy a centrarme solamente en el mercado del día siguiente, que es un poco el más conocido para hacer esta explicación inicial. En este mercado van los generadores y hacen unas ofertas antes de las 12 de la mañana para cada hora del día siguiente en precio y cantidad. Los compradores, que en este caso son los suministradores o comercializadores, van y hacen unas demandas, aunque los ingenieros le llaman oferta de compra y oferta de venta, pues todas las cosas de ingenieros, nosotros hemos hecho oferta y demanda. Bueno, pues los comercializadores hacen demandas en precio y cantidad para cada hora del día siguiente y digamos que la energía al final se transacciona entre los vendedores, los generadores y los compradores. El comercializador paga esa energía en el mercado y se la factura al cliente que la consume al día siguiente. A la vez el comercializador es el que paga el peaje de acceso a la red por cuenta del consumidor. ¿Qué es el peaje de acceso a la red? Pues no es más ni menos que el coste del uso de las redes. Además, hay otra serie de conceptos que luego veremos, pero en general el primer objetivo es pagar el uso de las redes, que es el pago que se le hace al distribuidor, ¿vale? El hecho de que los distribuidores tengan también en este país comercialización y generación, en teoría son compañías diferentes, pero son el mismo grupo integrado, es uno de los mayores problemas para la liberalización y la competencia entre comercializadores en este país. ¿Por qué? Porque al final la medida, por ejemplo, la medida de consumo de los clientes, yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez en casa, que podemos estar 1 o 2 meses o 3 sin recibir una factura. El responsable de dar esa medida a los comercializadores para que les facturen a ustedes su consumo son los distribuidores. Los distribuidores, digamos, tratan de una manera diferente a un comercializador de la competencia que a un comercializador de su casa, básicamente. Y eso es así, y lo sabe todo el sector, ¿no? Entonces, eso al final lo que hace es dificultar la competencia por el lado de la comercialización, por el lado del suministro al cliente, por el lado del acceso a ese número de clientes, digamos, es una pequeña base cautiva o una gran base cautiva de los distribuidores y de los comercializadores del mismo grupo empresarial, ¿no? Y finalmente, digo, al final el comercializador con todas esas componentes, el coste de la energía, el coste de la distribución, realiza y emite la factura al consumidor. Decía antes que el mercado no solamente es este mercado diario que les comentaba antes, sino consta de varios mercados según nos vamos avanzando en el tiempo y nos acercamos al tiempo real. Aquí hay un pequeño esquema de, según bajamos en el esquema en el tiempo, he puesto en la columna primera el mercado en el que se negocia la energía, quién gestiona ese mercado y qué producto se intercambia. La energía, lógicamente, se debe poder contratar a largo plazo. No solamente es una cosa del día siguiente, sino que nos movemos con negocios, con actividades de largo y de muy largo plazo y necesitamos saber que vamos a poder comprar la electricidad a largo plazo. Hay mercados de largo plazo en donde
se ha puesto de moda desde hace tiempo porque hay promotores independientes que quieren invertir en un proyecto de generación renovable y necesitan vender su energía a largo plazo para tener seguridad y visibilidad sobre el ingreso que van a tener en ese proyecto. Puede ser 10, 15 años de contrato entre un consumidor y un promotor, un productor renovable. Según avanzamos en el tiempo, hay un mercado de energía a largo plazo a 2, 3 y 4 años en el que se negocian lo que llamamos derivados de electricidad. Estos derivados de electricidad lo que facilitan a los agentes es poder cubrir el riesgo de precio, poder cubrir o fijar el precio con el que van a ser suministrados o con el que van a poder van a poder vender esa energía. Esto, el mercado a plazo, que lo explicaré un poquito más adelante, estos mercados se pueden hacer de manera bilateral o se pueden liquidar a través de cámaras de compensación, como cualquier otro derivado financiero. Bueno, son contratos que básicamente utilizan las comercializadoras para comprar energía y poder vender a sus clientes a precio fijo, o los generadores para poder asegurarse un precio de venta para un periodo determinado de tiempo. En el día siguiente, como decía, tenemos el mercado diario, en el que los productores mandan sus ofertas y los compradores las demandas. Está operado por el operador del mercado, que se llama OMIE en España. Es un mercado que opera España y Portugal de manera conjunta, con transacciones horarias de energía. Ahora mismo se están intercambiando energía de manera horaria. Hay un proyecto para dentro de un año ponerlo en energía cada cuarto de hora. Si era complicado antes, ahora nos lo hacen todo un poquito peor. Básicamente porque esto no es solo un mercado español o ibérico, sino que es un mercado europeo. Hay 26 países europeos utilizando el mismo algoritmo de casación al mismo tiempo para fijar el precio de electricidad de cada hora del día siguiente. No quiere decir que en todos los países sea el mismo precio, porque las interconexiones entre unos y otros son limitadas, no es infinita la capacidad de intercambio entre los sistemas, pero una vez que si fuera infinita, el precio sería único para todos los países. Como existen limitaciones de ese flujo entre un sistema y otro, lógicamente el precio se va separando dependiendo de qué capacidad de generación tengan unos y otros para fijar el precio. Sí, a mí me gustaría detenerme un poco en intentar entender cómo se fija el precio. ¿Has pasado? Lo vamos a ver aquí ahora mismo. Vale, perdón. No, lo podemos ver si quieres un poco. Lo explico de manera rápida. Para cada hora del día siguiente, una vez que se han recibido estas ofertas de generación en precio y cantidad y estas demandas también en precio y cantidad, se forma lo que se llama la orden de mérito. No sé si voy a poder... ¿Esto tiene un puntero? Sí. Esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda. Entonces, lo que hace el operador es, primero, poner todas las ofertas que están a precio cero y las va poniendo aquí. Estos son, en el eje vertical está el precio por euro megavatio hora, en el eje horizontal está la cantidad de energía. Bueno, pues va juntando cuántas ofertas hay a precio cero. Aquí no veo bien el número, pero igual, no sé si hay 24x1000 megavatios hora. Bueno, pues a partir de estos x1000 megavatios, en el siguiente precio hay x megavatios hora, en el siguiente precio y megavatios hora, y los va uniendo unos a otros, de tal manera que se forma la escalera de precio de la oferta. ¿Vale? Esto para cada hora del día siguiente. De la misma manera, en la demanda, a precio cero hay una cantidad de megavatios hora y luego hay diversas demandas que van cambiando el precio y con diferentes cantidades, hasta que, digamos, estos están dispuestos a pagar el precio máximo, que hace 2 años era 180 euros megavatio hora. Esto está ahora mismo en 500 euros megavatio hora. Se cambió el máximo hace 1 año y medio y por abajo ya no hay un cero de límite, sino hay menos 200 euros megavatio. No, perdón, estos son 4.000 y estos son 500, porque han cambiado 2 veces. 4.000 ahora aquí y aquí 200. Una vez que están colocadas la escalera de oferta y la escalera de demanda, el precio
en el que se cruzan es el precio de casación. Es decir, todos los que han estado dispuestos a ofrecer a ese precio o por debajo van a recibir el precio de casación, y todos los que han estado dispuestos a pagar a ese precio por encima van a pagar el precio de casación. En términos de generación, lo normal es que en la parte baja de la curva, donde están cercanos a cero, se coloque lo que llamamos la energía fluyente, la renovable, la hidráulica fluyente, incluso la nuclear, que no siendo fluyente... ¿Pero por qué estarías dispuesto a vender algo a cero? Porque mis costes variables son cero, o cercanos a cero. No el coste variable. El coste variable. No el coste marginal, el coste variable. El coste variable es cercano a cero. Sí, pero ¿y el coste fijo? El coste fijo lo recuperas con el precio con el que se case. Pero Vale. tú no puedes... La nuclear no tiene prácticamente capacidad de modulación. Esto es un mercado que va variando cada hora. Ellos tienen que funcionar sí o sí. Lo normal es que oferten a precio cero. La renovable, que tiene costes variables muy, muy bajos... Eso es lo que quiere decir. Eso es. La renovable, que tiene precios muy, muy bajos, también oferta casi todo a cero. Incluso ahora veremos que oferta a precios negativos, porque quieren salir casados sí o sí. Están esperando que el precio no sea cero, por supuesto. ¿Vale? Pero ofertan ese precio. Y luego en el resto de escaleras pues se van colocando, la generación con un coste determinado. ¿Quién construye esas curvas de demanda y de oferta? ¿Red eléctrica? No, estas curvas las construye el operador del mercado, MIE, ¿vale? Que es el que gestiona este mercado y otros mercados intradiarios que ahora veremos que funcionan de una manera muy similar. Aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en la parte digamos, de las tecnologías que tienen un coste variable, como puede ser el ciclo combinado, el carbón, etcétera, se coloca también el agua que no es fluyente, el agua que tiene un embalse. ¿Y por qué se coloca el agua ahí cuando el agua sí que no tiene un coste variable cero? No tiene un coste de adquisición. Bueno, pues porque siendo embalsable yo puedo elegir vender esa energía en este mercado diario o en cualquiera de los otros mercados alternativos que se pueden establecer durante el día, que pueden tener un ingreso potencialmente mayor para mí. Es decir, el agua vende al coste de oportunidad de no participar en otros mercados. Y por eso se coloca a precios que intenta desplazar a la energía más cara, es decir, conseguir el máximo ingreso para ellos. El agua embalsada, los grandes embalses, no el agua de la pequeña mini hidráulica que es fluyente, que no tiene embalse y que tiene que, como dicen los ingleses, run of the river, que tienen que generar según pasa el agua. Sí, perdona, Sí. José. Bueno, aquí Carlos nos ha hecho una pregunta en el chat. Mira, te lo leo. ¿Cómo está impactando el crecimiento de las fuentes de energía renovables en el precio de la electricidad en España, y cuáles son los desafíos y oportunidades asociados con la transición hacia una matriz energética más sostenible? Sí, bueno, la verdad es que esto es casi todo lo que tengo que hablar, pero yo creo que lo vamos a ir viendo durante la presentación, pero básicamente la renovable tiene dos efectos. Uno, primero, que si hay mucha instalación va a deprimir mucho el precio en las horas que produzca, y que luego, al no ser almacenable, necesitas unas tecnologías de respaldo cuando la renovable no funcione. Básicamente esos son los dos grandes efectos. Pero luego iremos viendo un poco más en detalle exactamente qué puede pasar y qué cosas se necesitan para que eso se mitigue de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí una de las grandes polémicas que hay sobre esta manera de casar o de fijar el precio es, y lo habrán oído algunas veces en la prensa, es: oye, estamos pagando el pollo, es decir, la energía eólica, a precio solomillo, que es el ciclo combinado. Bueno, yo creo que eso no es cierto. Al final, el kilovatio hora ilumina igual de donde venga. Da igual que venga de nuclear, de un ciclo combinado o de una eólica. El trabajo que genera es exactamente igual. Es lo que en los mercados se llama un commodity. No hay ninguna diferencia entre un kilovatio hora fabricado por una tecnología y otro. Es exactamente igual. No puede haber dos cosas más parecidas. Incluso el petróleo tiene diferencias, depende de dónde lo cojamos, de dónde lo extraigamos, las calidades, la distancia al punto de consumo. Aquí es todo exactamente igual. Entonces,
todo vale lo mismo. Unas tienen un coste de fabricación, de generación X y otras tienen Y. El que tiene un coste menor va a querer capturar el mayor precio posible, va a querer tener ese ingreso adicional que le permita mejorar sus márgenes. Los economistas dicen que lo que los consumidores se ahorran por no pagar finalmente lo que estaban dispuestos a pagar es el excedente del consumidor, lo que los generadores ingresan de más es el excedente del generador. Pero esos dos excedentes son beneficiosos para ambas partes, no solamente para los generadores, sino aquí los consumidores se están ahorrando mucho más de lo que están ingresando los generadores. Es verdad que esto es un caso de una hora específica y probablemente hay otros que se casen por aquí, pero siempre hay excedentes tanto por la parte del consumo como por la parte de la generación. Si tuviéramos un mercado que no se fijara de esta manera, los ingenieros, yo me meto mucho con los ingenieros porque no soy ingeniero, le llaman mercado marginalista. Esto no es marginal, esto no es un marginal. Marginal es el coste de una unidad adicional. Esto no es un mercado marginalista. Bueno, yo lo llamo marginalista, pero si no hubiera este tipo de mercado marginalista, como dicen los ingenieros, y fuera un mercado en el que todo el mundo ofertara el precio, se le pagara el precio que ofertase, al final el precio sería muy similar, porque todo el mundo intentaría adivinar cuál es este precio de corte. Y la eólica, la nuclear, todos se ofertarían a ese precio. Algunos se equivocarían, otros acertarían, pero en media, en el largo plazo, en mi opinión, sería muy similar a lo que hay ahora. Esto es una manera, digamos, muy sencilla de ponerlo y de hacer este tipo de casación. Realmente no es un mercado, es una especie de subasta en el que se fija el precio por el corte de demanda y oferta, ¿no? Perdón que insista. Si lo he entendido bien, claramente el precio depende del mix de generación, ¿no? Y de la demanda. Y de la demanda, por supuesto, pero suponiendo que la demanda es más o menos estable, depende de cómo lo estés tú produciendo. Si todo fuera nuclear, sería más barato. Exactamente, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué pasa con esta forma de la demanda tan vertical? Sí, sí. Bueno, si suponemos que esto es en función del coste, las dos cosas son similares. Lo que quiere decir es que esta verticalidad, esta rigidez, ya dicen los economistas, de la demanda, que veis que es muy vertical, lo que hace es que movimientos a la derecha e izquierda de la demanda, olas de frío, olas de calor en verano, haga que el precio tenga muchísima volatilidad de una hora para otra, de un día para otro. Lo mismo pasa con la renovable. El hecho de que de pronto esto se extienda mucho hacia la derecha, la parte de precios baratos, y la demanda sea muy vertical, hace que los precios también fluctúen mucho de una hora para otra, de un día para otro. El fin de semana pasado había el precio medio del mercado, estaba haciendo 30 euros megavatio hora, el de hoy ha sido 23 por el viento. Entonces, eso es un poco de las volatilidades. Yo cuando venía al mercado financiero, pues claro, las volatilidades que había ahí no tienen nada que ver con lo que hay aquí, ¿no? Una pregunta, José. Sí. Esto es lo que en el argot se entiende mercado mayorista. Sí, señor. Vale. Pero no solo funciona con el mercado mayorista, luego está el mercado regulado. En los recibos que recibimos los consumidores, sí, hay como dos escenarios, ¿no? ¿Usted está en el mercado libre? ¿Usted está en el mercado regulado? Lo primero que te preguntan y tal, para ver qué tipo de factura estás pagando. Vale. ¿El mercado regulado qué es exactamente? El mercado regulado, en este pequeño esquema, no es más que una comercializadora que te vende a un precio que establece el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado. En lugar de ser un precio en competencia en el que, en función del precio de la energía y los costes de operación de la comercializadora, más los márgenes que quiera meter, te pueda ofertar, la comercializadora regulada te tiene que ofrecer el precio tal y como lo se establece en la orden que fija la tarifa de último recurso, que es así como se llama. Es una tarifa que actualmente está en función del precio horario del mercado, más un coste fijo o un ingreso fijo al año para la comercializadora regulada. El cliente, el consumidor, elige dónde quiere estar, ¿no? Sí, sí, sí. Tú puedes elegir en cualquier momento como consumidor. Si quieres estar en la tarifa regulada o quieres estar en el mercado libre con una comercializadora de una compañía eléctrica cualquiera. Es simplemente...
¿Y cómo se forma el precio? Si tú estás construyendo un precio a partir de una oferta horaria, ¿no? Que es por horas o por tramos, Sí, me has dicho tramos horarios, sí. ¿cómo se traslada eso a un recibo de un mes o 2 meses? Porque tú no le puedes estar diciendo a un señor No, cada hora cómo va a pagar el Bueno, recibo. realmente la tarifa regulada, hay un precio para cada hora. Ahí sí que te trasladan el precio diferente en cada hora. Además, le suman todos los costes que luego veremos de pérdidas de red, de costes del operador del sistema, de los peajes, etcétera. Pero sí te dan un precio regulado, variable. Te dan un precio variable en función de qué precio sale cada hora. En este momento solamente las comercializadoras libres te pueden ofrecer un precio fijo. ¿Cómo consiguen ellos ese precio fijo? Bueno, compran la energía a plazo. Compran la energía en ese mercado que decíamos antes de que yo puedo comprar a varios años vista, puedo comprar a un año vista y fijar el precio de la energía que yo voy a comprar. Uno de los errores que hubo a la hora de poner el mercado español en funcionamiento es que empezamos la casa por el tejado. Es decir, lo normal es que un consumidor quiera un precio para un suministro de un año, que quiera un precio fijo. Pues aquí pusimos un mercado horario en el que solo se podían comprar energía horariamente. Entonces, el comercializador tenía que vender un precio fijo a un volumen que desconoce, porque el consumidor puede consumir lo que quiera en cada hora de una manera totalmente libre y no tiene ninguna limitación más que la física de su propia instalación. Y el comercializador tenía que ir a comprar un volumen fijo, porque tiene que hacer una oferta fija de cantidad, a un precio que desconocía porque no sabía cuál iba a ser el precio de casación. Así es como empezamos el mercado liberalizado cuando yo empecé aquí. Era una cosa de locos. El riesgo de la comercialización era brutal porque casi no había mercado a plazo en el que poder cubrir ese precio fijo que tenías que ofrecer a tus clientes. Gracias a Dios, el mercado de plazo ha ido desarrollándose y ahora, digamos, da suficiente liquidez como para que los comercializadores puedan comprar energía a plazo y ofrecer precios fijos a sus consumidores. Las eléctricas de toda la vida, pues tradicionalmente, como ellos tienen generación, esa integración vertical les permite ofrecer esos precios fijos por el plazo que ellos quieran. Las comercializadoras libres que no tienen generación propia tienen que ir a este mercado a comprar su electricidad y tienen que ir al mercado a plazo a comprar y fijar el precio que luego pueden ofrecer a sus clientes en competencia con otros. Hemos ido mezclando cosas, pero yo creo que está bien porque vamos dando respuesta a las inquietudes que tenéis, ¿no? José, Sí. tenemos otra en el chat, pero no sé igual si también te hace spoiler. Bueno, dice, ¿cuál es el impacto del cierre de las centrales nucleares en un plazo de pocos años en la construcción del mercado eléctrico? No sé si lo vas a decir Sí, luego. Pues, bueno, yo creo que nos viene bien utilizando este gráfico que tenéis aquí. Esto lo que representa es el mix de generación, es una palabra que no me gusta mucho, el parque de generación español en potencia instalada y en horas de funcionamiento, una energía generada, ¿no? En vertical está la energía que genera cada una de las tecnologías y en horizontal está la potencia. Es decir, cuanto más a la derecha, más potencia instalada hay, cuanto más arriba esté en el esquema, más energía genera anualmente. Es decir, al final es cuánto se utiliza o cuánto funciona equivalentemente un megavatio de cada una de las tecnologías. Vemos que la que más se utiliza es la nuclear, que es esta por megavatio instalado. Es decir, la que mayor factor de utilización tiene es esta, porque tiene mucha energía generada, pero su potencia instalada no es muy grande. Tiene casi tanto como la eólica en generación anual, pero tiene la eólica 6 veces la potencia instalada prácticamente de la nuclear. Entonces, luego está el resto de tecnologías, el ciclo combinado, que ha empezado a funcionar de manera mucho más frecuente a raíz de la subida del precio del CO2 y de la retirada de la producción de carbón. El carbón hace unos años podía estar aquí donde el ciclo combinado de gas natural, ahora mismo el carbón está aquí abajito. Prácticamente no funciona, primero porque le retiran la subvención y luego porque además tiene que añadir a sus costes de generación la utilización de derechos de emisión de CO2, que es como un coste más para la generación de carbón. El gas natural lo utiliza
pero con mucha menos intensidad, con lo cual le penaliza menos que al carbón, ¿no? Luego está la fotovoltaica, la hidráulica. Bueno, pues con relación a la pregunta que hacíais, el hecho de que no funcione la nuclear va a quitar muchísima energía de base, va a quitar una gran cantidad de energía estable que se produce a lo largo de todas las horas, que es muy útil cuando la renovable no está funcionando. Y se necesitarán, eso es, y se necesitarán energías de respaldo alternativas a la nuclear. Una de las cosas que se han aprobado en el Consejo de Ministros en Europa la semana pasada es que, y esto es una cosa impulsada por Francia, que sabéis que tiene un gran parque de generación nuclear, digamos que pueden poner subvenciones a los nuevos desarrollos nucleares o a el revamping que hacen, digamos, las reinversiones que hacen para extender las vidas nucleares se pueden subvencionar por parte de los estados, que es una de las cosas que Francia perseguía para poder mantener su parque de generación nuclear. Aquí, bueno, la administración actual sabemos todos que quiere cerrar las centrales nucleares. En mi opinión es un error, claro. Me parece que el riesgo que hay compensa mucho los beneficios del... ¿Y cuáles serían las energías de respaldo que tú dices? Pues ahora mismo, única y exclusivamente el ciclo combinado de gas. Lo que ya se hace. Sí, lo que ya se hace, pero Pero al con final eso, el ciclo combinado, si hay mucha renovable, con eso no va a dar. funcionará de una manera muy intermitente y probablemente el precio de mercado no sea suficiente como para poder rentabilizar la inversión. Porque no solamente, como decíais antes, tiene el coste variable al que puede vender en cada hora, sino tiene que recuperar su inversión. Con lo cual, bueno, si no hay otras alternativas como digamos, almacenamientos de energía que permitan trasladar la renovable de las horas de producción a las horas de no producción, en modo baterías, en modo bombeos hidráulicos, pues el futuro se presenta un poco complicado. Pero bueno, esto ya lo vemos más adelante, si os parece. Bueno, esto es un poco el perfil estacional de la generación en España, en la que, bueno, yo creo que se ven algunas cosas un poco que son obvias, pero que no está de más comentarlo. Aquí el agua, básicamente, que es esta parte azul, bueno, pues funciona normalmente en las épocas húmedas, que son otoño-invierno en España, excepto cuando hay algún tipo de sequía. La fotovoltaica, esto es, sí, la hidráulica, la fotovoltaica que está aquí, en verano tiene un aumento de producción, y el ciclo combinado que se dedica a rellenar el resto de huecos que dejan el resto de tecnologías que son más de base, ¿no? Excepto la hidráulica no fluyente. Esto es el perfil horario que tenemos o que tuvimos en la media del mes de mayo pasado, en el que vemos que ya la renovable y sobre todo la solar pues tiene una participación muy relevante en muy pocas horas del día, ¿no? Las horas de radiación. Ha habido casos como el caso de California, que la instalación fotovoltaica fue tan intensa que los precios del día pues prácticamente eran cero, cuando lo normal tradicionalmente es que los precios pico, los precios caros del día fueron los de mayor demanda, es decir, cuando estamos todos activos y funcionando. La fotovoltaica, si se sobreinvierte, pues revierte la forma de los precios y hace que los precios pico pasen a ser precios valle y viceversa, ¿no? Que probablemente esto es lo que podamos ver en nuestro sistema eléctrico en los próximos años. Y esto es como cambia básicamente del invierno a la primavera, ¿no? Veis que disminuye la solar, que aumenta la hidráulica, y que la hidráulica veis que está un poco rellenando cuando la solar deja de funcionar. Esta es la hidráulica de embalse, que es la que tiene esa capacidad de modulación y que intenta capturar los precios más caros, que es cuando la renovable deja de funcionar. Bueno, perdón, estoy investigando por allá. Esta es la forma que tiene bueno, pues el precio de hace unos días, que saqué esta curva que utilizaba antes, donde veis que ahora mismo el precio es menos 500, el mínimo, que algunas plantas incluso ofertan a menos 500 porque no quieren dejar de funcionar en ningún caso.
y que aunque el precio se puede ir hasta 4.000, la demanda solo paga hasta 1.500 porque es un tema de financiación de garantías. Tú tienes que poner en el mercado tanto dinero como te puedas gastar en la oferta que estás poniendo, en este caso la demanda, ¿no? Si tú pagas 1.500 euros por 100 megavatios, pues todo ese dinero lo tienes que poner por anticipado. Entonces, las comercializadoras que tienen recursos limitados limitan algunas demandas a 1.500, veis que la mayor parte están limitadas a 500 euros megavatio hora, ¿no? Porque todo esto es un coste que tienen que poner por adelantado durante 7 días, durante 10 días, que es el periodo de liquidación del mercado, cual es un mercado que consume bastante, es una actividad que consume bastante liquidez, ¿no? En cuanto a la evolución del precio, responde a los fundamentales, es decir, cuando vemos más allá de lo que es la demanda la renovable, es decir, al final si en el pasado no ha habido mucha renovable, no ha habido mucha agua, lo normal es que el ciclo combinado marque el precio de la electricidad en media, ¿vale? El ciclo combinado funciona con gas natural y funciona con derechos de emisión de CO2, que son sus dos principales costes variables, ¿no? La línea negra es el precio medio de la electricidad en el mercado español hasta agosto pasado. Y luego está el precio del gas, que pone ahí como PVB, que es el precio virtual de balance del mercado español de gas, y el EUA, que es el precio del derecho de emisión. Esto así puesto en diferentes escalas no dice nada. Cuando lo traducimos a escala eléctrica, 1 megavatio hora de gas más o menos es medio megavatio hora de electricidad, traducido de una manera un poco burda, es decir, si el coste del megavatio hora de gas es 20 euros megavatio hora, yo con ese megavatio me cuesta producir un megavatio hora eléctrico 40 aproximadamente. Por eso pongo ahí el PVB partido por 0,55, no es 0,50, es 0,55. Y para generar un megavatio hora de electricidad con un ciclo combinado necesito 0,33 toneladas de emisiones de CO2. Con lo cual, dividiéndolo por 0,33 lo ponemos a nivel del coste. Bueno, pues vemos más o menos que hasta la llegada de la excepción ibérica, que ahora comentaré, digamos, el precio del mercado se parecía bastante al precio de la electricidad. No sé si se ve bien aquí, pero hasta la llegada de la excepción ibérica, digamos, el precio medio del mercado se parecía bastante a la evolución del precio del gas en el mercado, ¿no? Junto con el CO2. La excepción ibérica, me preguntabais antes y aprovecho ahora para contarla un poco. No sé si os suena, en el verano pasado el gobierno español decidió meter, digamos, la mano en la liquidación de la energía, no tanto digamos, en lo que hacían los agentes, en las comercializadoras o las distribuidoras, sino directamente en la formación del precio del mercado. Con el principio de que, siendo el gas el que iba a marcar el precio y todos los generadores recibían el precio marginal, si conseguía subvencionar de alguna manera el precio del gas, el precio de todos los consumidores iba a bajar, pero solamente, digamos, era el gas el que iba a recibir su coste original. Voy a explicarlo otra vez desde el principio porque creo que me ha salido bastante mal. Al final, está claro que si la oferta que hace el ciclo combinado en el mercado baja de precio, el mercado, los consumidores pagan menos. Todos pagan menos, porque es un mercado en el que todo el mundo paga el mismo precio. Si yo subvenciono al gas natural y le compenso por detrás al gas natural, a los ciclos combinados, consigo que todos los consumidores paguen menos solamente y que tengan que financiar la parte de subvención del gas natural. Dicho, no sé si hago aquí para hacer algún número, vamos a suponer que el gas natural es el 20% del mercado y con ese 20% de la generación marca el precio a 50 euros megavatio hora. ¿Vale?
Si yo consigo que ese precio en lugar de ser 50 sean 20 euros megavatio hora, yo por esos 30 euros de diferencia que le pago al gas natural estoy consiguiendo, del 20% del mercado, estoy consiguiendo que el 100% de la demanda pague un precio menor. ¿Vale? No queda muy claro. Sí. Claro, pero ¿por qué nos permiten hacer eso? Nos permiten hacer eso. En Europa, quiero decir. Ya. ¿Por qué los demás no lo hacen? Bueno, porque los demás no son tan intervencionistas como nosotros. Aunque en mi opinión no estaba del todo mal encaminado, porque en un momento de crisis en el que las empresas y los consumidores lo están pasando muy mal, creo que no está de más el hacer un parón en ciertas cosas, ayudar a la gente e intentar que eso, digamos, desaparezca en un tiempo razonable. Yo soy muy pro mercado, soy liberal, pero creo que en momentos extraordinarios merecen medidas extraordinarias y soy bastante opuesto a lo que a la administración actual, pero creo que en ese momento esa medida no iba mal encaminada del todo. Se pudo hacer mejor, sin duda, había cosas que eran mejorables, pero creo que consiguió el objetivo que era, como vemos aquí, bajar el precio respecto a el resto de mercados, ¿no? Esto es la comparativa del precio español, que es la línea negra, respecto a Francia, Alemania, Nord Pool, que es el mercado nórdico, es Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, y el mercado italiano, ¿no? Vemos que la línea negra se desacopla del resto de mercados desde principios de verano gracias a esto. Fíjate lo que nos ahorramos en el mes de agosto de pagar electricidad, ¿no? Al final, ¿qué es pagar el gas? ¿Qué es pagar importación pura y dura? No es nada propio nuestro. Los países tienen un mix distinto y no les hacía falta esto. Bueno, como ves aquí, la mayor parte de los países tienen un mix parecido en cuanto a que la energía que fija el precio de manera mayoritaria es el gas natural, el ciclo combinado. Esto es lo que muestra el gráfico. O sea, que al final ese precio se forma de una manera muy similar. Nord Pool funciona de una manera diferente porque tiene muchísima hidráulica, sobre todo por la parte noruega. Suecia tiene algo nuclear, pero Noruega tiene muchísima agua, mucha más de la que necesita y exporta mucho a los países de alrededor, y por eso tiene una evolución muy descorrelacionada con el resto de países. Pero Alemania, Francia, Italia, nosotros funcionamos de una manera muy similar en cuanto a la formación de precio en el mercado diario. José, una pregunta. Más allá de la excepcionalidad de la medida, ¿cómo se financia ese 30%? Eso se financia poniendo un sobrecargo. No sé si era el 30%. Eso se financia poniendo un sobrecargo a los consumidores, pero el consumidor al final acaba pagando menos por ese juego que hemos hecho. Es decir, como yo solo tengo que pagarle un 20%, a un 20%, como en el caso del ejemplo, a un 20% de la generación, el coste adicional y no al 100%, al final, a pesar de que tengo ese sobrecoste, acaba pagando menos que si no hubiera tenido este mecanismo. O sea, se reparte entre todos los consumidores igual. Eso es. Pero al final el coste es menor, siempre. O sea, que en realidad se financia vía menos ingresos. Se financia vía menos ingresos del resto de los generadores. Del resto de los generadores. Eso es. Esa es la vía de financiación. Eso es. Bueno, esto lo que quiere decir es que el mercado español no es muy diferente de lo que tenemos a nuestro alrededor, que funciona de manera muy similar, a excepción de lo que hablábamos de la excepción ibérica del año pasado, pero en cuanto a los precios de gas se han normalizado entrado el año 23, pues nos hemos vuelto a poner en media como el resto de mercados, con diferencias en algunos casos también, bueno, pues con el mix de generación, el de las renovables, el agua que puedan tener unos u otros, etcétera, ¿no? Pero la tendencia es muy similar en toda Europa, ¿no? Estados Unidos va aparte porque para ellos el gas tiene un mercado muy cautivo, tiene una producción baratísima de hidrocarburos y pues es una décima parte de lo que estamos pagando aquí prácticamente.
El Reino Unido es muy similar a esto también con ciclo combinado, lo que pasa es que ya no forma parte del mercado. Bueno, Una pregunta, José. ¿Puedes explicar muy brevemente, desde un punto de vista tecnológico, qué es el ciclo combinado y cómo funciona? el ciclo combinado tiene dos partes. Una parte es una turbina de gas, funciona como una turbina de un avión prácticamente, en el que el combustible es gas, mueve un rotor y un alternador y genera electricidad. Los gases de escape de ese ciclo se utilizan para calentar agua, generar gas, y ese gas a mucha temperatura, a mucha presión, va a una turbina de vapor y vuelve a generar electricidad. Por eso se llama ciclo combinado, porque combina la generación de una turbina de gas con la generación de una turbina de vapor. ¿Vale? Digamos, mejora la eficiencia de solamente lo que llaman un ciclo abierto, que es la turbina de gas pura y dura. Es como el turbo, los coches. Sí, parecido. Yo los coches no sé tanto. Sí, José, una pregunta. Me resulta curioso ese pico que se produce precisamente en verano. ¿Sí? ¿Por qué Pues en ahí- verano? Esto no es estacional. Esto tuvo que ver con el atentado que hubo contra el Nord Stream 2 en Noruega y la subida del precio del gas. Gracias. José, tenemos otra chat. Mira, te preguntan, ¿cuál es el equilibrio entre la capacidad de generación instalada de energía renovable y la generación anual en España? ¿Y cómo están contribuyendo estas fuentes de energía a la reducción de emisiones de carbono y a la independencia energética del país? No sé si he entendido bien la primera pregunta. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es... Bueno, la distribución quizás fuera la pregunta, ¿no? La distribución pues puede estar en torno a un 40% de la generación en España, en 40 y un 50% renovables, sin contar el agua tradicional, las grandes presas hidráulicas. Luego veremos cómo puede evolucionar, pero como veíamos aquí, tenemos casi 30.000 megavatios de potencia instalada eólica, más de 20.000 megavatios fotovoltaicos y bueno, otra serie de tecnologías algo menos importantes, cogeneración, que también es de alta eficiencia, con más de 5.000 megavatios. Y va creciendo y va a crecer mucho más estos próximos años, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era, perdón. ¿Y cómo está contribuyendo? ¿Cómo están contribuyendo estas fuentes de energía a la reducción de emisiones de carbono y a la independencia energética del país? Bien, yo creo que el vector más importante de las energías renovables, siendo honesto conmigo mismo, es la segunda parte, es decir, la independencia energética. ¿Por qué? Porque al final la reducción de carbono es verdad que se produce y es muy importante, pero en Europa solo somos el 8% de las emisiones de CO2 del mundo. Es decir, que aunque nosotros reduzcamos a cero, prácticamente no serviría de nada. No lo vamos a conseguir, pero es así de triste el mundo en donde vivimos, ¿no? Desde luego se está reduciendo mucho las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico en España, pero hay otras muchas fuentes. El transporte, una de ellas, la agricultura, la industria que está afectada también tiene menor capacidad de reducción de emisiones. Y bueno, los objetivos que se han puesto para el año 2030 pues son muy ambiciosos en Europa, ¿no? Y parece que vamos a llegar corriendo más que de una manera un tanto pensada y recapacitada. Había puesto luego una explicación de un resto de mercados que había en el sector. El mercado diario no solamente es el único mercado que hay, no es el único mercado que hay en el sector, sino que como necesitamos tener de una manera constante la misma generación que consumo, porque si no se cae la tensión y no corren los electrones, como vimos al principio, hay mercados que tienen que estar funcionando hasta el tiempo real.
Son mercados en los que los generadores y los comercializadores, pero básicamente los generadores, van ajustando sus programas en el mercado, es decir, lo que han vendido en el mercado, lo que han dicho que van a generar para cada hora, para ajustarse lo más posible a lo que luego realmente se produzca. Hay mercados intradiarios, son otras subastas como el mercado diario que funcionan durante el día. Hay 6 subastas intradiarias para ajustar esas producciones, básicamente la renovable, porque la renovable va mejorando la capacidad de previsión según se acerca al tiempo real. Y luego hay mercados, esto sí, de negociación continua, un mercado como si fuera una bolsa, para cada hora, justo una hora antes de que se produzca el consumo-generación. Es decir, hay mercado de electricidad 24/7 los 365 días del año, hasta una hora antes de que se produzca el consumo-generación. E incluso después de ese cierre del mercado, hay otra serie de mecanismos de ajuste que utiliza el operador del sistema para poder subir generación, bajar generación, para adaptarse al consumo de tal manera que la tensión esté controlada y se pueda producir el suministro de electricidad. Había puesto aquí unas presentaciones en las que hay diversos mecanismos para asegurar este suministro, pero yo creo que no merece la pena meternos en estas profundidades, ¿no? José, una pregunta, si la vas a responder luego, pues la respondes luego. Una de las cosas que me ha sorprendido, yo no conocía la asistencia de red eléctrica, pero no la del operador, es el OMIE. Sí. ¿Cuál es su posición institucional? ¿De quién depende? ¿Qué relación tiene con el operador que es red eléctrica? Es decir, ¿cómo se enmarca estructuralmente ese operador y por qué además es común con Portugal? Es un operador, digamos, nombrado por el gobierno, por el Boletín Oficial del Estado. Es una compañía privada, totalmente privada, con accionistas financieros. Las eléctricas tienen alguna participación y es un operador como puede ser Bolsas y Mercados Españoles, pero para la parte de electricidad. Es un operador que luego está supervisado por la CNMC y por el Ministerio ya no de Industria, sino de Transición Energética. Y la información, cómo se enmarca operativamente con red eléctrica, es un intercambio de información constante. OMIE está informando a red eléctrica de cuáles son los programas que tienen cada uno de los agentes en el mercado hasta una hora antes de que se produzca el consumo o generación, para que red eléctrica sepa en todo momento con qué generación puede contar y dónde se va a producir, ¿no? O sea, red eléctrica básicamente se centra en los aspectos técnicos. Sí. O sea, nada de mercado. El mercado lo lleva... Bueno, nada de mercado no es tanto así. Estos mercados que decía yo, que se utilizan para en tiempo real estabilizar el sistema y poder mantener la tensión, los gestiona red eléctrica. Son mercados que desde el día anterior red eléctrica convoca para que las centrales flexibles, el ciclo combinado, las hidráulicas, presten estos servicios a la hora de subir y bajar generación en tiempo real para mantener el equilibrio del sistema. Y ahí hay bastante dinero. No es el dinero que hay en el mercado diario, en los mercados intradiarios, pero es un coste sustancial. Pues estamos hablando para el consumidor pues, 5 o 6 euros megavatio hora, que es bastante dinero en el total, ¿no? Y esa relación institucional que tiene con el Ministerio de Transición Energética y con la Comisión Nacional de Competencias desde el punto de vista de supervisión, ¿tendrá equivalentes en Portugal? O sea, ¿será doble o no? Bueno, no, realmente no. Es curioso, ¿no? Sí, es que hay un operador ibérico y tiene dos partes. Uno es el polo español, que es este OMIE, y otro es el polo portugués, que digamos es el mercado de futuros de electricidad, se llama OMIP. Entonces, OMIP está supervisado por las entidades portuguesas y OMIE está supervisado por las entidades españolas. Aunque en OMIE se negocia también energía portuguesa y en OMIP se negocian derivados sobre la electricidad española. Es como, pues no sé, el mercado de futuros alemán que transacciona bonos españoles. Pues lo mismo, parecido, ¿no? Entonces, estos mercados que decía de tiempo real, bueno, pues su manera de funcionar es de manera instantánea. Esto, según avanza el tiempo
en el eje horizontal y en el eje vertical la potencia, Red Eléctrica va requiriendo a estas centrales diversas actuaciones. Una que se llama primaria, que es la reserva primaria, es una reserva automática que las centrales dan de manera instantánea a los requerimientos de Red Eléctrica. Otra es la reserva secundaria o la generación secundaria, que tienen que responder en un mínimo de 100 segundos, en subir o bajar generación. Una vez que la energía secundaria va a más de 10 minutos, la sustituye la terciaria, que va hasta media hora funcionando también con energías a bajar y a subir. Estos son mecanismos por los que son retribuidos los participantes con esquemas de mercado. Es decir, Red Eléctrica hace unas peticiones de necesidades, ellos ofertan en precio y cantidad y luego se forma una especie de casación, como la que hemos visto antes, en la que se pone un precio que luego pagan los consumidores, lógicamente. Estos son como reservas de seguridad, ¿no? Sí. Como las reservas de barriles de crudo que pueda tener. Sí, lo que pasa es que esto funciona Pasa que en es tiempo mucho, real. claro, es en tiempo real, prácticamente. En temas de mercado a plazo, quería explicaros cómo funcionan estos derivados de electricidad que hablaba antes, ¿no? Cómo compramos la energía a plazo para poder asegurar el precio de suministro a nuestros consumidores, ¿no? En España se desarrolló contratos a plazo con liquidación financiera, es decir, por diferencias entre un índice y el precio acordado entre las dos partes, lo que llamamos los swaps de electricidad. Básicamente, si hay un comprador y un vendedor, el comprador tiene que adquirir todos los días una cantidad Q en el mercado, en OMIE. Suponemos que va a recibir un precio P sub T por esa cantidad. El vendedor, vamos a suponer que necesita vender la misma cantidad en el mercado y va a recibir el mismo precio. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos P sub T para un plazo determinado. No lo conocemos a un mes, no lo conocemos a un trimestre, no lo conocemos a un año. Bueno, pues lo que hacen ellos es acordar un precio bilateral contra el que liquidar el precio que salga realmente del mercado, de ese P sub T, ¿vale? Que se liquida como la diferencia entre el precio que han acordado, F sub T, menos el precio del mercado, con lo cual se genera un índice como media de los precios del periodo. Si tenemos un mes, 720 horas, si tenemos un año, 8.760 horas, se crea una media simple de todos los precios y lo liquido contra el precio que he acordado con mi contrapartida y lo multiplico por la cantidad de energía que quiero transaccionar. Con eso, digamos, he conseguido un precio fijo para la energía que... ¿Históricos o qué? No. ¿No? Si Hay que echarle mucha imaginación. No. Vamos a ver, hay un mercado. Al final, si fuéramos tú y yo solos, tenemos que echar mucha imaginación. Cuando hay muchos participantes, las expectativas de todos los participantes son los que crean esos precios. Esa demanda y oferta constante para los diferentes plazos, de tal manera que tú, cuando yo soy un comercializador y tengo que vender a un consumidor un precio a un año, voy a este mercado y digo, ¿cuánto vale la energía a un año? Veo que vale 120. Hago mis cálculos y bueno, pues este consumidor le puedo ofrecer 120 más X, con todos los costes adicionales. Si el consumidor me dice que de acuerdo, yo voy al mercado y compro esa energía a 120. Es un mercado en el que si fueran dos, pues no habría mercado. Necesitas muchos participantes para que haya transacciones, haya liquidez y sea referencia para los generadores que quieren vender energía a plazo y asegurarse un precio de venta, o los comercializadores que quieran comprar esa energía para suministrar a sus clientes. Otra cosa, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si has cerrado este tema, te lo planteo, si no, espero. Sí, pasaba ya al tema de las facturas y cosas así. Para No, terminar. lo que quería saber, que me parece muy estratégico, es si las energías renovables, es decir, la fotovoltaica y la eólica, tienen una expectativa razonable de poder ser almacenadas en el corto o el medio plazo y tal. Porque ahí está un poco la clave de todo, ¿no? Bueno, hay unos almacenamientos que funcionan ahora mismo, que es el bombeo hidráulico, que hay mucha capacidad para instalarlo en España, pero que por voluntad política pues no se están poniendo, no entiendo muy bien por qué. Yo creo, sobre todo por la gran cantidad de sustratos administrativos que hay. Las cuencas hidrográficas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas,
el Estado, al final, bueno, pues no se ponen en marcha y son proyectos además que necesitan mínimo, en el mejor de los casos, 5 o 6 años para ponerse en marcha. En el tema del almacenamiento en baterías, ¿El bombeo hidráulico qué es el exactamente? bombeo hidráulico es construir un embalse con capacidad de retención del agua, generarla cuando lo necesites, volver a embalsarla aguas abajo y cuando la tengas embalsada, bombearla otra vez hacia arriba para volver a utilizarla. Eso ya existe, hay centrales de bombeo hidráulico en España, pero no son suficientes para acumular toda la energía que van a poder producir esas renovables. Al final, el bombeo es una manera de almacenar energía. La alternativa, que es los almacenamientos, perdón, las pilas, las baterías, están todavía muy lejos de ser rentables. Son muy, muy caras. Hay algunos proyectos de I+D, hay algunas grandes compañías eléctricas que están poniendo algún proyecto en marcha. Creo que Iberdrola ha puesto uno hace poco, pero no es porque es rentable. Y hasta que no sea rentable no se va a generalizar. Y no, por ahora no hay, vamos, no lo conozco, no estoy metido en ese mundo lleno, pero yo no veo una tecnología que parezca lo pueda ser a corto plazo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Darle subvenciones, como pasó con la renovable en un principio, de una manera u otra, el intentar hacerlas rentables para que la gente monte los proyectos, ¿no? Las centrales de bombeo, que en una parte actúan como auténtica central de generación de energía y otras veces como consumidores de energía, ¿tienen esa consideración en la legislatura española o solamente son generadores de energía? Son consumidores, pero son un consumidor especial, porque están exentos del pago de alguna de las costes que pagamos los consumidores, para, digamos, hacer que ese juego de generación-consumo sea rentable. Y los trámites administrativos, bueno, la burocracia administrativa no tiene nada que ver con que sean consideradas solamente como generadores. No. Bueno, tiene que ver con que todas las infraestructuras hidráulicas en este país son muy difíciles de llevar a cabo. Políticamente tienen mucha repercusión, localmente también tiene mucha repercusión, medioambientalmente pues puede tenerla. Pues todo se une para que al final las cosas no salgan adelante, pero hay proyectos muy grandes con mucha potencia, valga redundancia, potencial, que nos podrían ayudar de manera muy significativa, ¿no? Y yo no conozco de ninguno que se haya puesto en marcha en los últimos 20 años más que una repotenciación de un bombeo de Iberdrola hace 5 o 6 años y no ha habido nada, y no hay nada en ese sentido, ¿no? Bueno, por terminar, enfocarnos un poco a la parte de qué es lo que pagamos en nuestras casas, en la factura eléctrica. He hecho aquí un desglose de los conceptos de la factura. En cuanto a porcentajes, ya sabemos lo que es la energía, pero la energía no es la energía que se compra en este mercado mayorista solamente, sino que luego nosotros compramos 1 megavatio hora y nos llega 0,8, 0,85 megavatios hora a nuestra casa. Hay pérdidas de red. Eso significa que cuando yo tengo que perder algo por el camino, tengo que cobrarle algo adicional al consumidor por esas pérdidas, porque si no, no me saldría. Si compro 100 y pretendo venderlo al mismo precio, cuando le estoy entregando 80 o 85, pues acabaría perdiendo dinero, ¿no? Son esas pérdidas de red que aproximadamente son un 4% del total del coste del suministro. Los peajes, que es la utilización de las redes que hablábamos antes, que se les paga a los distribuidores y al transportista. Hay otros conceptos aquí que se separaron hace relativamente poco tiempo, que son los cargos. Los cargos son el resto de partidas que se iban metiendo en la tarifa eléctrica para financiar cosas que a veces tenían que ver con el sector eléctrico y otras veces no. En este caso, por ejemplo, las primas de las renovables, los sobrecostes extrapeninsulares, porque Canarias, Ceuta y Melilla tienen una generación
más cara que en la península, pero bueno, queremos que paguen lo mismo que pagamos en la península, entonces ese coste lo tenemos que repartir entre todos. Antes había una prima de un carbono, bueno, había una serie de cosas que la moratoria nuclear se metió también aquí, ahora ya no existe. Bueno, una serie de cosas, era una especie de cajón desastre la tarifa eléctrica en el que se metían muchos conceptos, ¿no? La operación sistema, que es lo que se le paga a red eléctrica por operar el sistema, no por las redes de transporte, sino por operarlo. Pagos de capacidad con los que se retribuyen a los ciclos combinados por estar disponibles para dar esta serie de servicios que hemos dicho antes de tiempo real. Y luego impuestos a tutiplén. Los ayuntamientos en los que se suministra también quieren su parte y pagan una tasa municipal por el uso del vuelo. Estas cosas que se inventan. 1,5% del suministro no está mal, ahí pone 1,6%. Porque sobre el peaje es un poco más, pero bueno, aproximadamente 1,5%, que no está mal para los ayuntamientos. El impuesto de electricidad, que bueno, no tiene ningún fin específico. En principio se puso para financiar una prima de un carbón y luego se les paga a las comunidades autónomas. La aportación al fondo de eficiencia, que es eso que pone ahí como FE, que es digamos, algo que pagan los consumidores, aunque ellos no lo sepan, para que luego el Estado financie proyectos de eficiencia energética, renovables y más de más. Y es muchísimo dinero lo que sale por ahí, aunque parezca una parte muy pequeñita de la tarifa. Y el bono social, que financia las ayudas a los consumidores vulnerables, básicamente. Familias numerosas que tienen descuentos y consumidores vulnerables sobre la TUR, ¿vale? En la factura que tenemos en casa, no sé si se viene aquí, está un poco pequeño. En la parte de abajo viene la distribución parecida a la que yo he dicho, no está hecha de la misma manera y por eso salen porcentajes diferentes, pero vienen más o menos los mismos conceptos. Una parte muy importante a la hora de leer la factura es la fecha, parece una chorrada, pero esta fecha, que viene aquí del 3 del 8 al 4 del 9, hay que tener bastante cuidado porque a veces las comercializadoras, en este caso o las distribuidoras, pueden estar solapando días si no nos fijamos, ¿no? Y con tanta información es difícil fijarse en los detalles. Sí, es que la información que dan las distribuidoras es un desastre. O sea, es un desastre, ya digo, que pueden estar a veces 12 meses sin emitir una sola factura. Simplemente porque el señor no va a medir. Hay 2 o 3 distribuidoras en este país que funcionan. Bueno. Veo periodo del 1 al 30 de octubre, por ejemplo, y a la siguiente, o veo otra vez el 30 y del 30 luego al otro 30, y hay veces que yo veo Pues el hay que mismo hablar número con... repetido. Eso hay que hablar con la... Eso lo veo, esa veo que es de Iberdrola, vamos, por el formatillo. Esta es de Naturgy, me parece que no. ¿Eh? Esta es de Naturgy. Bueno, también será. Entonces, pero por ejemplo aquí, pues hay meses en los que no hay factura. Aquí hay 2 meses que no hay factura. Y esto es telemedida, o sea, no tienen ni que acercarse a tu casa. Hay equipos de medida no domésticos que sí que necesitan una lectura visual, pero ahora todos en nuestra casa tenemos un equipo telemedido, es decir, que de manera remota pueden conseguir la lectura. Bueno, pues Sí, ahora pero... sí, hay meses en los que no... Pero perdona, es que ya me has picado la curiosidad. Si yo veo una factura de Naturgy, por ejemplo, que también soy cliente de ellos, que dice periodo de facturación del 15 de enero al 15 de febrero. Bien, un periodo definido. Y el siguiente periodo del 15 de febrero al 15 de marzo. 2 veces me cobran el 15 de febrero. Y vale, y una vez, suponiendo que es así, ¿qué hago? Hablar con la comercializadora. Protestar, siempre hay que protestar. Bueno, pasando ya un poco al meollo de la cuestión, bueno, normalmente los precios van divididos por periodos. En la factura doméstica tenemos normalmente 2 periodos. Hay hasta 6 periodos dependiendo del tamaño del consumidor, en las que esto viene de la estructura que hay de los peajes de la red de distribución. De P1 a P6 normalmente
a los consumidores de medio gran tamaño todos los días tienen 3 periodos, punta, llano y valle. ¿Vale? Nosotros en nuestras casas tenemos 2 periodos que se nos cobran. Tenemos por aquí el término de potencia, que no es lo mismo que la energía, lo veíamos al principio. La potencia es el máximo uso instantáneo que podemos hacer de la red. La energía es la cantidad de esa potencia que estamos utilizando. Tiene un precio, la potencia tiene un precio establecido en el peaje en euros kilovatio año. Hay comercializadoras que para confundirte te lo ponen euros kilovatio. Bueno, perdona, mientras buscas y como Sí. pasamos Quizá lo al demos término ahí. de potencia, yo tengo un problema con el término de potencia y es que voy al pescadero y no me dice, mire usted, le voy a aplicar el término de potencia de pesca. Y voy aquí y digo, bueno, estadísticas para saber los consumos que hay, las compañías los deben de tener. Digo, ¿y por qué? Es decir, es un término que no lo justifico de ninguna manera. O por lo menos no lo entiendo. Bueno, Y el valor que tiene, porque no es, en muchas facturas no es un valor residual, es importante. vale. Realmente la inversión, usted cuando, no sé si está de alquiler, pero si paga un alquiler, paga una cosa fija al mes. El peaje debería ser solamente una cosa fija, debería ser solamente un término de potencia. ¿Por qué? Porque está pagando el uso de algo durante un tiempo determinado. Y debería ser algo fijo. La energía no, la energía tiene que ser variable. Pero esto es lo que pagamos por el uso de la red. El uso de la red le llaman en término de potencia porque es, digamos, en función de la infraestructura y el consumo que usted vaya a tener, se limita por la potencia. No voy por ahí, perdón. Vamos a ver. En términos globales, se va a decir por el uso de la red. Vale. Pero cuando voy al consumidor, pero es cuando no lo entiendo. Porque es que, a ver cómo se lo digo. No, lo que no veo es que una compañía eléctrica no tenga datos suficientes o una red de distribución como para saber la energía que va a pasar por su... Sí, eso lo sabe. Lo saben perfectamente. Y entonces no sé por qué a mí me tienen que cobrar más sabiendo lo que yo voy a consumir estadísticamente al cabo de toda mi vida, perdón, al cabo de saben lo que voy a consumir. Entonces, si yo me fijo el término de potencia en 3 o en 300 kilovatios o algo así, me cobran una cantidad. Y si lo fijo en 5, me cobran otra distinta. Pero ellos saben perfectamente lo que yo voy a consumir para a lo largo de toda la vida. Pero es que día a día. Esto no tiene que ver con el consumo, no tiene que ver... No. Me estoy refiriendo al término de potencia. Vale. El término de potencia varía según... La potencia que se contrate. Según la potencia que se contrata. Vale. Porque no con el consumo. Porque esto digamos, es como... Es como el tamaño del apartamento que alquilo. Si yo alquilo uno de una habitación, pago menos, y si alquilo uno de 3 habitaciones, pago más. Si tengo 3 kilovatios, la capacidad de uso de la red se limita a 3 kilovatios, pago una cantidad menor que si contrato 6 kilovatios, que tengo más capacidad de uso de la red y tengo que pagar más. Pero yo ya estoy en mi apartamento, ya estoy dentro del apartamento. Y llega un señor y dice, ahora le vendo a usted electricidad. ¿Cuánto va a consumir? Y le digo yo a Iberdrola o a Naturgy, le digo, mira, yo sé lo que voy a... Es que el concepto, yo creo que tenemos que ir un poco hacia atrás. Hay un concepto de energía que es la electricidad, el mercado, cómo le llega a usted, y luego el concepto de la red, de la autopista, de la carretera, de cómo se transporta esa energía. Y esa parte fija es lo que financia esa parte fija. Bien, eso lo entiendo perfectamente. Entonces no depende de lo que consuma. Lo que no hago es justificar lo que me cobra. Bueno, eso es muy discutible. Lo que no entiendo es que me cobren una cantidad tan grande. Si en el contrato mío pongo por de término fijo una potencia o que voy a consumir una energía... precios, la mayor parte de ellos regulados, pero para eso está el mercado libre y comparar entre las diversas ofertas. ¿Que me fío del regulador? Bueno, eso ya... Eso es lo que veníamos hablando antes. Se están haciendo las inversiones en las redes que se necesitan, donde se necesitan y cuando se necesitan o no, o están sobredimensionadas. En este país se hizo una inversión en plantas de regasificación inexplicable
brutal, que la hemos pagado todos durante muchísimos años, Sí, por el incentivo que tiene el operador del sistema de gas en hacer inversiones. de cara a la inversión, peajes, transportes, etcétera, lo entiendo perfectamente. Pero de cara al consumo. ¿No? Es que es lo mismo, o sea, es el consumidor el que tiene que pagar todo. Al final, todo va al consumidor, la energía y las redes. Entonces, como no hay otra forma de sacar el dinero más que lo pague el consumidor. A ver, se lo vuelvo a decir con la pescadilla otra vez. Yo voy. ¿Eh? Ah, bueno, vale. Pero yo voy al pescadero y me cobra lo mismo si compro 1 kilo de pescadilla que si compro 10. Sí. No me dice, por entrar, tanto. Podía haber dicho, mire usted, yo la pescadilla la voy a subir en un 10%, toda, venda 1 o 10. Pero me dice, por entrar, tanto. Y luego consume usted lo que quiera. No. Bueno, igual tenemos aquí otra pregunta en el Vamos ya a la chat. última, si os parece. Mira, tenemos aquí otra pregunta en el chat de José Pedreira. Bueno, te plantea el avance en el autoconsumo, ¿cómo afectará el funcionamiento del mercado? Bueno, básicamente el autoconsumo funciona como la oferta solar que veíamos ahí, es decir, retira demanda, es equivalente a mayor producción, aunque el efecto real sea retirar demanda en las horas de producción. Entonces, menor demanda en las horas de producción fotovoltaica, bajada del precio en la casación del mercado diario. El autoconsumo, brevemente, ha tenido un auge muy grande en los últimos 2 o 3 años. Parece que se está ralentizando y que en los próximos años lo seguirá haciendo. Por mi parte, volviendo a la sección ibérica, he entendido por todo lo que has explicado que es una medida circunstancial. En principio acaba en diciembre de este año, aunque ahora de manera efectiva no se está aplicando desde febrero del año pasado, porque tenía unos límites de precio de gas que se han ido superando. Sí, José. Yo como consumidor te haría la pregunta que me imagino que todos nos estamos haciendo. ¿Tarifa fija o tarifa regulada? O variable, perdón. Vale. ¿Libre o regulada? ¿Y En- cuándo, o sea, si hay alguna regla que te diga, pues si gastas tanto hasta aquí, o depende cómo sea tu consumo, no sé. No depende del tipo de consumo. En épocas revueltas como las que estamos ahora, yo iría a un precio fijo simplemente por quitar riesgo, pero es verdad que la tarifa regulada, que es variable ahora mismo, digamos, a largo plazo suele salir más barata, pero también está asumiendo más riesgo. Entonces, como cualquier inversión, mayor riesgo a mayor rentabilidad esperada. Pues esto en teoría es menor, va a ser teóricamente menor coste, pero tienes el riesgo de que a Putin se le vuelva a cruzar los cables este invierno o haya una ola de frío brutal en toda Europa y el precio del gas se multiplique por 4 y entonces la TUR, la tarifa regulada, suba descontroladamente, ¿no? Y el precio fijo te ha cubierto de esa parte. Yo ahora mismo precio fijo. Sí, aquí la volatilidad es un poquito mayor, pero sí. Bueno, pues lo dejamos aquí si os parece. Sí. Sí, lo intuía, pero después del gráfico que has puesto de las bolitas, que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Los países que por X motivos, básicamente ideológicos, medioambientales, renunciamos a la energía nuclear, mientras no se solvente el problema del almacenamiento de las renovables, tenemos en el medio plazo un problema serio. Sí, tenemos un problema serio, ¿No? sobre todo cuando, Si lo he leído bien. cuando va a haber... Porque el gráfico es brutal, claro. Sí. Esta es la previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que va a pasar de la eólica de 40 a 50.000 megavatios en 2030, la fotovoltaica de 23.000 que hay ahora mismo a 39.000. Eso es una barbaridad de potencia renovable. Y puede funcionar mucho, pero cuando no haya sol y no haya viento en verano, por la noche en verano, ¿con qué vamos a funcionar? Hay una previsión de almacenamientos de 2.500 megavatios totalmente irreal, que no se está poniendo ni un solo megavatio de almacenamiento ahora mismo.
Una alternativa es crear nueva demanda, vehículo eléctrico, electrolizadores para la generación de hidrógeno verde. Bueno, y en esa parte se está. Yo creo que el vehículo eléctrico todavía va a llegar, va a tardar en llegar de una manera relevante en el mercado español, simplemente por nuestra geografía, el tamaño del país y la distribución de los puntos de recarga. Y la parte del hidrógeno, mucha subvención le tienen que dar porque todavía es muy caro. Todavía hacer hidrógeno verde, o sea, con electrolisis es especialmente caro. Y aquí vuelvo otra vez a lo que empezaba. Ya está Enagás queriendo invertir en un gasoducto de hidrógeno verde hasta Francia que pagaremos entre todos sin ningún sentido. Bueno, pues nada. Pues Perdona, ¿cuál es la potencia instalada en centrales de bombeo que tenemos ahora mismo? Pues yo diría que no debe superar mucho los 1000 megavatios. No tenemos nada. Muy poco. bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias, José. Ha sido, la verdad es que además de súper ilustrativo, ameno, y no es nada fácil hacer esto ameno. Así que muchísimas gracias porque ha sido fantástica la charla. Gracias a vosotros, gracias por la paciencia.